firstly, thank you for coming to Spain. Oh, my pleasure. En primer lugar, me gustaría saber qué le pareció, qué opinó al saber que iba a recibir un premio en este festival. Well, thank you for coming. First of all, I would like to know, what did you think, what you knew that you were going to get this award by this fest, Nocturno Fest? It was really thrilling. I mean, to be invited to Spain and to receive an award in Madrid from the horror fans who run this festival is really flattering. And I'm very, very happy to be here. And it was so nice last night to watch the terrific reception for Señor Serrano. It was really a very moving event. And I also saw the award. It looks quite beautiful. Estoy realmente emocionado porque me han invitado a Madrid, he venido a España y soy acogido por los fans del terror y eso me hace tremendamente feliz. Ayer por la noche también lo disfruté mucho porque estuve en el cine y hubo esta gran acogida, ¿no?, por Chicho, y fue realmente muy conmovedor. Vamos a ver una de sus películas, Phantasm, y me gustaría que nos comentase sobre uno de sus personajes, el hombre alto. Querría saber si cuando creaste el hombre alto, si pensó que podría convertirse en uno de los iconos del cine fantástico. We're going to watch the film Phantasm, and there is this character, the tall man. Did you know back then that he would become such an icon of the horror cinema, of the horror movies? I really had no clue. He was an actor, Angus Scrimm, who I made my first film with, in which he was more of a drama. And he was a very imposing actor who actually terrified me a little bit because he could be very commanding in his presence. To imagine that decades later that we'd be talking about this, I had no clue at the time. We were just trying to make a little horror film, get it finished and get it out into some theaters and hope that it did enough business to generate the possibility of making another film. I will say that I was there at the first moments of the creation of this character, because they say that the director is the first audience. You're the first witness of what the actor is going to perform. And I remember watching the very first time as Angus was doing some makeup tests and they'd hollowed out his cheeks, and actually he combed his hair back and he looked so imposing. And everyone was talking and looking around, and I was watching him looking into a mirror, and he looked into the mirror and he raised that eyebrow, and I went, wow, that's really a freaky image. And I thought, oh, this could really be something meaningful, and it turned out to be really cool. Pues la verdad es que no tenía ni idea, ¿no? Porque el actor Angus Scrimm era la primera vez que trabajaba con él y tenía esta apariencia, esta imagen tan imponente que a mí mismo también me asustaba. Era una presencia tan fuerte, con tanto peso, que yo no me podía imaginar que décadas después seguiríamos hablando sobre él, ¿no? O sea, no tenía realmente ni idea. Teníamos unos objetivos mucho más modestos. Queríamos hacer una película de terror, queríamos llegar a algunos teatros, pero ni siquiera sabíamos cómo íbamos a conseguir dinero para seguir haciendo películas, ¿no? Pero me gustaría decir que efectivamente yo estuve ahí, ¿no? En los primeros momentos, en el momento en el que se creó este personaje, se dice incluso que los directores son los primeros espectadores, es el primer testigo de los personajes que se crean. Y recuerdo vivamente verlo, ¿no?, a Angus en las pruebas de maquillaje, cuando le estaban haciendo el maquillaje de las mejillas, ¿no?, que eran tan acentuadas. Le echaron incluso el pelo hacia atrás y tenía una imagen tan imponente, tan aterradora. La gente estaba por ahí hablando y yo no podía dejar de mirarlo, el reflejo en el espejo,
cuando levantaba la ceja decía, wow, eso realmente es un efecto súper impactante, y de manera que significó mucho, ¿no? Realmente fue muy, muy, muy impactante. Y ahora ya está terminada Phantasm 5, Phantasm 5. ¿Qué aporta a la saga? So Phantasm 5 is already come to an end. What's the contribution to the whole saga? I think that it's an interesting position that I was in, because when I made Phantasm Part 4, I really thought that was going to be the end of the series, and it was very definitive, I thought, in how it wrapped things up. But the weird part about Phantasm fans is that as soon as you finish a Phantasm, they're relentless. They want to know when the next Phantasm is coming. And I'm thinking, well, I thought that was the last one. And I keep seeing all this, reading on the internet, oh, well, when is Part 5 coming out? Where will it go? And so over the years, I would think, oh, maybe there's a way to continue the series. And it came together very quickly and efficiently with a friend of mine, David Hartman, who had an idea for how we could maybe do a final Phantasm on a very, very modest budget. And it gave us a chance to explore some of the themes and some of the areas which we hadn't previously discussed. And I thought it added a nice coda, a finality to the film, in which the way that it ended, and in a way that was organic, because what's interesting about Phantasm 1 is about a young boy and how he comes to grip with the concept of death, mainly through the death of his parents and his older brother. And then here we are, 35 years later, able to come, and Phantasm 5 really is the character of Reggie at the end of his life, coming to grips and facing death from that perspective. And I think that having that on either side of the franchise is very interesting. One you could see death from a boy, and the other one it's death from a point of view of an old man. Pues la verdad es que ahí me sitúo en una posición bastante interesante, porque cuando se grabó Fantasma 4 había la pregunta, ¿no? ¿Es este el final? Y a mí me parecía que de hecho era bastante definitiva, que cerraba bastante bien la historia. Entonces la idea de Fantasma 5 era un poco rara, pero al mismo tiempo sí que se hablaba de, bueno, ¿y cuándo viene la siguiente, no? ¿Cuándo va a llegar? Y claro, yo pensaba en eso y se seguía hablando sobre la película, y años después se puede entender hacia dónde fue a parar la serie, ¿no? Cuando yo estaba hablando con David Hartman, él me presentaba las ideas que tenía, cómo creía él que podía acabar realmente, o sea, tenía una aportación de cómo podía terminar finalmente la serie y cómo hacerlo además con un presupuesto pequeño. Me hizo incluso comentarios muy concretos sobre cómo filmar cada escena. Es decir, realmente tenía una idea muy concreta de cómo llevar la película, la saga, a su final. Era además un proceso fue muy orgánico, y lo interesante con Fantasma 1 es que se hace desde la perspectiva de un chaval muy joven, ¿no? Que se enfrenta con el concepto de muerte, ¿no? Quizá a través de la muerte de sus padres y de su hermano mayor. Y 35 años después, en Fantasma 5, Reggie está al final de su vida, ¿no? Y se vuelve a enfrentar con la muerte. Pero lo interesante es haberlo visto desde esas dos perspectivas, es decir, primero cuando era joven y después cuando ya es adulto. Y ahora me gustaría cambiar de tercio y que me contase cómo lleva el trabajo con la precuela de Bubba Ho-Tep. Well, now changing the topic, how is it going to work with the Prequel. With the prequel of Bubba Ho-Tep? Bubba Nosferatu. Well, it's interesting how it all came about, which was at the ending of Bubba Ho-Tep, it was very sad and very melancholy. And while I was writing the screenplay, I was thinking, oh, well, this is
this is going to be a really downbeat ending here. How could we make it uplifting? And as a boy, I used to love watching the James Bond movies, and they would always end with James Bond, you know, and the credits would come up and it would say, James Bond returns in Thunderball, or the next James Bond. And I thought, wow, well, why couldn't we put that credit at the end of Bubba Hotep, you know? And so I put this credit in there, and I remember the very first time, it was more of a, you know, like a way to lighten the end of the film. I didn't know if we would ever make a sequel or not. So then I remember going to the very first screening, and I was standing there with Bruce Campbell because we were going to do an interview, and the credits come up and it goes, Elvis returns in Bubba Hotep, Curse of the She-Vampires. And the audience just roared, and I was like going, oh wow, they really would want to see a sequel. You know, I didn't know that. And so I think that there were a lot more stories there of Elvis battling other monsters, and for a couple of years afterwards it became a lot of fun because the idea that you could take the word Bubba and then put a monster at the end of it, you know, and so for a while we were talking about doing a Bigfoot movie, Bubba Sasquatch, you know, and then there was an idea, somebody even said we should do a Bubba Blob, you know, like the Blob, and so you could see that there's a way to serialize it, and I think audience would like it. I tried very hard to do a version of that, of the Bubba Nosferatu, and unfortunately Bruce just declined to participate, and that was unfortunate. But I am ever hopeful because I believe that Elvis is eternal, and whether it's 5 years from now or 10 years from now, I think we'll find a way to one day do another Bubba movie, and I think that would be a lot of fun. Bueno, la verdad es que era un poco triste, ¿no? Un poco melancólico la atmósfera. Cuando estaba escribiendo el guión me ponía un poco triste porque cuando yo era pequeño me encantaba ver las películas de James Bond, y al final en los créditos siempre venía y James Bond volverá, ¿no? En Thunderbolt o en cualquiera de las siguientes películas. Entonces yo pensaba, bueno, ¿y por qué nosotros no? Claro, yo imaginaba otros proyectos, ¿no? Y de hecho, estando con Campbell en una ocasión, aparecieron los créditos y salió, ¿no?, la línea de que Albus volvería. Y la audiencia se puso de pie y se puso súper contenta, y dije, wow, o sea que realmente sí que les gustaría. Entonces, me gusta pensar en todas estas historias, en que se pueden crear muchas más historias con Albus y otros monstruos, que Bubba Hop da mucho juego, que se podría hacer incluso una película sobre el Bigfoot y sus secuaces. O sea, bueno, es realmente una película que da para hacer una serie de ella, y además los fans estarían encantadísimos. Lo he intentado ya, contacté con Bruce, pero declinó mi oferta, no parece muy inclinado a hacer otra secuela, pero yo no pierdo la esperanza, porque yo soy de la opinión, yo creo que Albus es eterno, y a lo mejor no ahora, pero en 5 años o en 10 años quizás sí que podamos ver otra película de Bubba Hotep, y creo además que sería muy divertido. Bueno, ojalá que sí volvamos a ver a Elvis en acción bajo tu dirección y tu guión. So he wishes we could get to see Albus again under your direction. Thank you, yes. Eso es todo. Muchas gracias. Thank you very much. Oh, thank you. Thank you. Fantastic.